Bueno, empecemos. Muy buenas noches a todas y todos. Les damos la bienvenida al cuarto taller de investigación aplicada de la gestión 2024, en el cual se presentará el documento titulado La relación entre el buen vivir y el feminismo decolonial, una aproximación desde las experiencias de Bolivia y Ecuador. Invitamos al magíster Álvaro Chirino, director ejecutivo de la Fundación ARU, a dar las palabras de apertura del evento. Adelante, por favor, Álvaro. Muy buenas noches a todos y a todas. Sí, agradecer por su presencia en la noche de hoy. Muy contentos por este cuarto día. Un saludo a Fernanda, un saludo al equipo del ISEC. Agradecer a Denise por la exposición que nos va a mostrar el día de hoy y la presencia de Silvia y de Ara por los comentarios. Este espacio este taller en particular lo tenemos ya casi 15 años de manera conjunta e ininterrumpida con el ISEC. Y es un espacio muy importante justamente para el intercambio de conocimiento, para la exposición de agendas de investigación, para la profundización de temáticas relevantes. Y bueno, muy contentos de poder tener este tema. Creo que es un desafío muy fuerte dentro del área de investigación, entender este concepto del buen vivir, el Sumacabaña que se lo tiene en Bolivia desde el 2006, desde la nueva constitución, y tratar de incluso interseccionar con el tema de feminismo descolonial, ver las experiencias de Bolivia y Ecuador. Entonces, realmente hay una expectativa muy alta de parte nuestra para conocer el documento, las experiencias, ¿no? Y bueno, más bien nuevamente agradecer a todos por su presencia y acá pendientes para la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Álvaro. Entonces, en esta oportunidad la exposición estará a cargo de Denise Avilés Iraola, nacida en Bolivia, donde estudió ciencias agrícolas, tiene una maestría en ecología humana por la Universidad Libre de Bruselas y un doctorado en estudios del desarrollo por la Universidad de Bonn. Su formación académica y sus más de 18 años de experiencia laboral abarcan los campos de la agricultura, el medio ambiente, las ciencias políticas y el género. Desde enero de 2019 trabaja como investigadora principal en el Centro de Investigación para el Desarrollo, el CEP, de la Universidad de Bonn, un proyecto sobre conflictos ambientales, economía circular y género, desde una perspectiva transdisciplinaria. Ella es cofundadora y co-coordinadora del grupo de género del CEF y actualmente se encuentra realizando una visita de investigación en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana. Damos la bienvenida a Denise. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría, por favor, eh, compartir mi pantalla. Creo que está siendo posible ahora. Sí, podemos verlo. Excelente. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, por supuesto, al Instituto de Investigaciones Socioeconómicas, a la Fundación ARU, a la Fundación Hans Seidel, bueno, su conjunto al taller de investigación aplicada por esta invitación. Realmente me alegra mucho poder compartir con ustedes estas reflexiones y, por supuesto, agradecer a Silvia Vega Ugalde y Ara Goldsmith Lambertín por aceptar ser las comentaristas también de este trabajo. Antes de empezar, debo decir desde dónde hago yo este análisis, este atrevimiento, digamos, para analizar el buen vivir desde el feminismo decolonial, porque sabemos que hay muchas concepciones del buen vivir, así como también las hay desde el feminismo decolonial. Y es desde mi experiencia en el área del desarrollo. Yo trabajo en un instituto de investigaciones para el desarrollo y tengo esa experiencia, aunque sea de manera crítica, ¿no? No soy antropóloga, no soy politóloga. Ese es desde donde yo parto y desde donde hago estas reflexiones, ¿no? Entonces,
Debo mencionar además que elaboré este documento, que es un documento de trabajo, no es ningún artículo científico, con mi compañera de trabajo, Eva Yucana, que está en Alemania en este momento, no puede participar por la diferencia horaria, ¿no? Bueno, entonces estoy tratando, no sé si me pueden confirmar que ha cambiado la diapositiva. Sí, Sí, aquí está. excelente, gracias. Gracias, Carlos. Entonces voy a tratar de hacer una pequeña introducción, luego también esta distinción de la que les hablaba de el buen vivir, hablar un poco de los feminismos decoloniales, sus coincidencias y sus discusiones y debates internos, luego pasar a lo que es el análisis del buen vivir en las constituciones y en las asambleas constitucionales de Bolivia y Ecuador, bajo la mirada feminista, y después tratar de cerrar con discusiones y conclusiones. Entonces, en la introducción, me gustaría mencionar que el marco general desde donde se da este análisis es desde las alternativas a las teorías hegemónicas del desarrollo que se están discutiendo, yo pienso, en todas las universidades del mundo, por lo menos en algunos departamentos en Alemania lo estamos haciendo, y alternativas sobre todo a estos dos principios del desarrollo. Uno que es la separación entre los seres humanos y la naturaleza, o sea, una visión totalmente antropocéntrica del desarrollo, y eso lo podemos ver, por supuesto, en los objetivos de desarrollo del milenio y ahora en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Hay una separación entre la naturaleza y el ser humano. La naturaleza se reconocen como recursos, más bien al servicio del ser humano y de sus comodidades, digamos, ¿no? Y otra centralidad del desarrollo es el crecimiento económico, ¿no? Eh, Hay una visión del mundo en la que no hay otra alternativa para la humanidad más que mejorar los indicadores económicos, basándose en el sacrificio de los ecosistemas y de los, por supuesto, donde están incluidos los seres humanos. Y en ese sentido, estos dos principios han sido ampliamente criticados también desde el feminismo. Tenemos varias representantes de esto, entre ellas, por ejemplo, Miriam Lang, que está en la Flaxo del Ecuador, y varias otras, ¿no? Pero hay estas nuevas corrientes que critican a esta teoría hegemónica del desarrollo. Está el decrecimiento, que es sobre todo un movimiento socioeconómico, ¿no es cierto?, que plantea la reducción de la producción y el consumo, y que de alguna manera ha entrado, por lo menos a nivel de las comunidades europeas locales, en sus planes, ¿no?, con consumo de alimentos, ¿no? Reducción del transporte y qué sé yo, varias otras medidas. Tenemos también el Ubuntu, ¿no es cierto?, que es básicamente esta propuesta que nos dice: soy lo que soy gracias a que todos somos. También es una filosofía, ¿no?, que se originó en el sur de África, y qué significa humanidad hacia los demás, ¿no? Y que habla, por supuesto, de la empatía, la solidaridad, la humanidad. Principios de comunidades con dignidad, ayuda mutua y otros. Y tenemos al buen vivir, por supuesto, de orígenes en América Latina. Creo que estamos bastante familiarizados y familiarizadas con este concepto, porque critica también los paradigmas, ¿no?, antropocéntricos y economicistas, y propone una relación más cercana a la comunidad y a la naturaleza. Entonces, aun sus inicios en realidad están en los 80s y en los 90s, su recuperación, digamos, no sus inicios, porque sabemos que son propuestas indígenas ancestrales, pero su recuperación en el debate académico y del desarrollo se remonta hacia los 80s y 90s, cuando pensadores y pensadoras latinoamericanas renovaban sus críticas precisamente a los modelos del desarrollo, ¿no?
Y bueno, estos son solo para mencionar algunos, hay muchos movimientos. Si ustedes ven el mapa aquí, es un mapa decolonial que muestra al Pacífico al centro más que al Atlántico, pues se justifica ya que es un mapa de la población mundial, ¿no es cierto? Y si mostramos un mapa de la población mundial, pues vemos dónde hay más concentración, ¿no? En el sudeste asiático, por ejemplo. Entonces, todo esto es para decirles que así como hay todas estas propuestas críticas al desarrollo, también está aquí el feminismo o los feminismos decoloniales que también se oponen a cualquier tipo de dominación, ¿no? Y proponen el respeto a las pluralidades de las diferencias y a las pluriversalidades de los saberes, ¿no? O sea, a que todos los conocimientos se pueden interpretar igualmente válidos, ¿no es cierto? Sabemos que es un marco crítico que aborda las intersecciones entre el colonialismo, la raza y el género. Y su objetivo es deconstruir esas dinámicas de poder colonial y promover las voces y experiencias de las mujeres, particularmente de esos grupos históricamente marginados. Entonces, ¿qué nos proponemos aquí en esta reflexión, ¿no? Por qué hacer esta relación entre el buen vivir y el feminismo Sí. decolonial? Y en el Pues, primer capítulo, cuando nos habla de la naturaleza del conflicto, hace una precisión, una muy buena referencia al tema perdón, de... estoy escuchando. Ok, ahora sí. Mm, Entonces, el objetivo no es realmente profundizar en un análisis epistemológico o genealógico de lo que es el buen vivir y el feminismo decolonial, sino preguntarnos si ha respondido la inclusión del buen vivir en las constituciones bolivianas y ecuatorianas a las preocupaciones expresadas por las mujeres, ya que, como hemos visto, hay varias coincidencias entre ambas filosofías y entre ambas propuestas, ¿no? Entonces, realmente ha sido este espacio privilegiado de las asambleas y como resultado las constituciones, un espacio donde hemos podido ver de manera práctica y para quienes somos investigadores e investigadoras ha sido un experimento social muy interesante donde se puede realmente ver en qué medida se han podido fundir, asimilar o complementar sobre todo estas dos propuestas. Y la segunda reflexión, y si son complementarias en la práctica, más allá de la filosofía y los postulados, estas propuestas. Entonces son preguntas bastante ambiciosas que toman como ejemplo las asambleas constitucionales y la Constitución. Estas se refieren para entender por qué se toma en cuenta estos dos momentos históricos, es necesario recordar que tanto en Bolivia como en Ecuador se vivía crisis políticas muy profundas, ¿no es cierto? Y ya este modelo de desarrollo económico no cumplía con sus promesas de proporcionar, por ejemplo, servicios básicos o garantizar la inclusión social de la mayoría, por ejemplo, ¿no? En Bolivia, entre el 1995 y el 2005, los partidos políticos ya habían perdido todo el apoyo de sus electores, como también de la sociedad civil en general. Entonces, el propio origen indígena de Evo Morales y sus críticas hacia la exclusión étnica y un modelo de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza, ¿no? Esa era la crítica, atrajo, ¿no? Atrajo muchos seguidores que le permitió ganar también a su partido político, el MAS, las elecciones nacionales el 2005. En Ecuador también se daba una crisis muy profunda, ¿no? Marcada por el descontento acumulado por estrategias políticas y socioeconómicas de 5 presidentes y 3 gobiernos sucesivos entre 1996 y 2005, ¿no? No voy a profundizar más en esto, pero lo importante es que estas dos asambleas constitucionales que se establecieron fueron realmente momentos privilegiados en la historia en los que se pudieron juntar representantes de distintos espacios de la sociedad a hacerse preguntas que no nos habíamos hecho antes con tanta claridad, a poner sobre la mesa las heridas coloniales
y las discusiones sobre la raza y el género, por ejemplo, ¿no? Y una posibilidad de una nueva visión de desarrollo, pero desde nuestras propias identidades. Entonces, como metodología, aquí yo describo el buen vivir en sus tres formas, digamos, didácticas de entenderse, como propuesta ancestral, como propuesta moderna y como propuesta posmoderna, y también presento al feminismo decolonial como en sus coincidencias y en sus divergencias, ¿no? Sobre los feminismos decoloniales, debo decir que tal vez ya muchos de ustedes lo saben, que desde la década de los 80, el feminismo postcolonial y del tercer mundo denunció que la mayoría de las mujeres del sur global carecían de representación en el pensamiento feminista convencional o feminismo blanco o feminismo occidental, ¿no? Se hablaba de las mujeres como homogéneas, ¿no? Y se ignoraba las múltiples discriminaciones. Entonces, las feministas, por supuesto, entraron en discusión con las teorías latinoamericanas, ¿no es cierto? Como, bueno, desde mucho antes la teoría de la dependencia, la teoría que nos hablaba también, ¿cómo se llama?, del centro y la periferia, y por supuesto también recientemente con la teoría decolonial, ¿no? Propuesta por Quijano y otros. Entonces, tenemos que las feministas decoloniales sostienen que el feminismo debe ir más allá de la lucha contra el patriarcado, ¿no? Porque este está enredado con el sistema colonial y por lo tanto la eliminación del patriarcado debe estar arraigado en proyectos políticos y sociales decoloniales. Esto incluye el reconocimiento que las mujeres estamos atravesadas por diferentes ejes interseccionales, ¿no? Como la etnia, la generación, la clase, entre otros. Entonces, bajo este paraguas general, porque como les dije, no es la idea hacer una descripción detallada, este feminismo decolonial es rico en argumentos polémicos con importantes implicaciones para los distintos proyectos políticos, ¿no? Por ejemplo, tenemos hemos seleccionado tres, la discusión sobre el género, sobre el patriarcado y sobre la depatriarcalización y la colonización. Sobre el género existe esta discusión que podría ponerse en dos posiciones, una de Lugones que habla del género como una imposición colonial, ¿no es cierto?, que antes no existía y que fue a partir de la llegada de los colonizadores y esta invasión. Desde los invasores, los colonizadores impusieron este concepto de género y además un género binario que no era ni siquiera este concepto de los colonizadores mismos, sino que se mezclaba con el tema de la raza, de modo que las mujeres colonizadas y los hombres colonizados no eran masculinos y femeninos, sino eran hembras y machos, ¿no? Y eso va muy en línea con esa discusión sobre la humanidad de los colonizados, ¿no? Si teníamos alma o no, quienes vivíamos o quienes vivían aquí originalmente. La teoría de Lugones es muy rica, ¿no? Es muy abundante, pero digamos en este sentido del género se pone en esa posición. Sin embargo, hay otras posiciones dentro de los feminismos decoloniales, como la de Paredes, por ejemplo, que dicen, no, el género es un concepto y categoría transformadora, ¿no? Realmente debemos utilizar esa teoría porque no hay otra, no tenemos otra que nos marque esa relacionalidad entre lo masculino y lo femenino y esa relacionalidad jerarquizada. Entonces sí debemos usarla. Otra discusión es sobre el patriarcado, ¿no? Si es que fue realmente producto de la colonización, el punto cero de Lugones, o fue un producto histórico de intereses patriarcales, ¿no? De sociedades occidentales y precoloniales, que también defienden otras autoras, ¿no? Feministas decoloniales, ese entroncado que se llama, ¿no? Donde los intereses del patriarcado colonizador y del patriarcado precolonizador se juntan para crear nuevas formas de opresión hacia las mujeres, ¿no? Y por último, la discusión sobre la depatriarcalización y la decolonización.
tienen que ir juntas, puede ir alguna primera. ¿Quién tiene que liderizar, no es cierto? Entendemos que la depatriarcalización es la deconstrucción del patriarcado, esa idea de opresión víctima, o si vamos primero por el desmantelamiento del sistema colonial, ¿no? Esas no son discusiones menores, porque en este sentido se habla también de qué implicancia tiene esto para las políticas de los países, ¿no? Vamos por qué sé yo, un viceministerio de depatriarcalización o de decolonización, ¿qué acciones se toman necesariamente, ¿no? Aquí, por supuesto, a mí me evoca mucho esa discusión que había entre los izquierdistas e izquierdistas, mujeres que se decían que el sistema socialista iba a desmantelar el patriarcado o la opresión contra las mujeres, ¿no? Ahora aquí se plantea que la decolonización automáticamente iba a depatriarcalizar y por lo tanto había que ir por ese lado. Pero la mayoría de las feministas dicen no, tienen que ir juntos, no se puede decolonizar sin despatriarcalizar. Entonces, lo que planteamos en este documento de trabajo es que estos 3 debates presentados y la evolución del pensamiento decolonial emanan en realidad tanto de la teoría como de las tensiones y reflexiones situadas en el día a día, ¿no es cierto? O sea, estos no vienen desde afuera ni desde la teoría, sino que somos las mujeres, nuestros cuerpos y nuestras experiencias que encarnan estos debates presentados líneas arriba. También planteamos que la discusión sobre el mestizaje muchas veces reflexivamente se equipara con lo blanco y hegemónico, ¿no es cierto? Esa binariedad entre lo que es el feminismo decolonial indígena o lo que se habla del feminismo blanco. En realidad es nuestro mestizaje no solamente biológico, sino también, y como lo vamos a ver en términos de formas de nuestro discurso, porque somos en experiencia y en cuerpo, muchas veces parte del grupo subordinado y a veces también somos las privilegiadas, siendo mestizas, ¿no? Eso lo podemos discutir bastante, de manera bastante larga y extensa. Seguro que cada uno y cada una de ustedes tiene un ejemplo al respecto, ¿no? De ser discriminado y ser privilegiado, a veces dependiendo del escenario, del contexto, ¿no? Entonces hay una falsa dicotomía entre lo blanco e indígena. Y de la misma manera no hay dicotomía entre feminismos indígenas y feminismos blancos, ¿no? Hay una resistencia tanto a la dominación masculina como a la occidental. Entonces, en ese sentido, el buen vivir, ¿qué nos plantea, no? Pues como ya vimos, son críticas a las visiones antropocéntricas, a la explotación de la naturaleza, una filosofía de vida en la que el ser humano es parte de la naturaleza. Y si vamos un poco a lo que es el Chachahuarmi, vemos que ahí nos plantea una complementariedad entre lo masculino y lo femenino, y que las relaciones afectivas deben formar parte de las interacciones cotidianas, ¿no? Este concepto es muy importante para ser discutido, puesto que se ha discutido bastante también en las mesas de trabajo, sobre todo en Bolivia, y no solo en las mesas de trabajo, sino más adelante está muy inmerso en los discursos, también en los discursos políticos, ¿no? Pero ¿qué es el buen vivir, no? El buen vivir, desde la mirada de varios autores y autoras, sobre todo académicos, pero también activistas, seleccionan, digamos, para evitar esa, ¿cómo diríamos? No sé si fluidez, pero esa falta de definición de qué realmente es el buen vivir, y sus discursos lo dividen en 3, ¿no? Uno es el indigenista, que es en términos ancestrales. La perspectiva indigenista se centra en los elementos espirituales de la cultura andina.
Son tradiciones y representaciones de la naturaleza, ¿no? El buen vivir en Avyayala no tiene sus raíces en conceptos o filosofías, sino en formas de vida ancestrales y arcaicas. Y en este momento, lo arcaico no tiene una connotación negativa, sino más bien nos referimos a lo que es, no hay separación entre objeto y sujeto, ¿no? No hay a veces diferencia entre lo que es la persona y lo que son, por ejemplo, los fenómenos naturales. Hay la creencia en las supraentidades detrás de los fenómenos, ¿no? La elaboración de mitos es muy importante, ¿no? Todo lo que es la ofrenda y los cultos a los dioses. Y la resolución de la incertidumbre futura a través de la adivinación y no necesariamente de la ciencia, ¿no? Entonces, todas estas características sitúan al buen vivir como una ontología diferente a la nuestra, ¿no? Porque en su origen fue poblado por fuerzas y entidades actualmente no reconocidas en la vida diaria por la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante en el discurso porque cómo se puede, y eso planteamos, es de manera prácticamente imposible trasladar esos principios a una política de concepto de nación-estado, ¿no? Pero ahí está también en el discurso esa visión indigenista. Ahí nos plantea Dussel, por ejemplo, y nos dice cómo trasladar los principios de la comunidad al funcionamiento del Estado, ¿no es cierto? Y ahí muchas veces el Estado se convierte en el enemigo, en el contrincante, ¿no es cierto?, para poder llevar eso adelante. Pero ese es el desafío. Tenemos también la concepción moderna y socialista, ¿no?, que promueve el control del Estado hacia un sistema socioeconómico que a veces se llama socialismo comunitario, ¿no?, o revolución ciudadana, pensamiento neomarxista. Ahí el buen vivir se ha enmarcado dentro de la cultura occidental y moderna, ¿no? Autores como Hidalgo Capitán y Cubillo Guevara, que han estudiado mucho estas diferentes tres definiciones, sostienen que si se considera lo racional, ¿no?, esta propuesta de transformación social buscada por la mayoría de intelectuales y políticos que reflexionan sobre summa causae, entonces esto podría encuadrarse dentro de la cultura occidental y moderna, ¿no? Es decir, dentro de ese pensamiento positivista caracterizado por lo racional, ¿no? Ahí no hay intervenciones de las deidades o de la espiritualidad en el sentido indigenista. Y por último, la versión postmoderna o postdesarrollista se centra sobre las relaciones armónicas, ¿no?, con la naturaleza, con los demás. Ahí se plantea las visiones pluriversales, ¿no?, de igual valor, y también se plantea esa promesa de contener diversas fuentes de pensamiento en un proceso participativo de construcción y de la inclusión no jerárquica del pensamiento tanto racional de la academia, por ejemplo, como del pensamiento popular, ¿no? Entonces, ahí tenemos pues que el buen vivir es todo eso, ¿no? Es el rechazo a las verdades e ideologías absolutas, es un paradigma alternativo al desarrollo, una forma diferente de entender la existencia, pero también ha sido criticado porque al ser todo esto, tiene un significado vacío, ¿no? O sea, hay que llenarlo de significado, porque no lo tiene. Se llena de significado en el discurso. Es un concepto ómnibus, dicen, ¿no?, algunos autores, un nombre desnudo. Al ser un concepto ómnibus, todo entra, ¿no es cierto? Y es un nombre desnudo porque hay que vestirlo a través del discurso. Entonces, estoy corriendo un poquitito, espero no sea mucho para alcanzar. Sí, justo ya estamos en 25 minutos. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, voy a apurar. Entonces, cuando analizamos lo que pasó desde la propuesta ancestral indigenista, vemos, si tomamos la tierra como elemento importante, ya vimos que es muy difícil e imposible traducirlo a políticas, pero si vemos por lo menos la tierra y el chachahuarmi como partes centrales de la propuesta indigenista,
vemos que solamente en Bolivia, en el caso de la tierra, se ha logrado que más o menos el 45% de las mujeres tengan también titulación. Sin embargo, esto no ha sido necesariamente resultado del buen vivir, sino ha sido resultado de varias políticas que vienen desde la reforma agraria, donde ya se reconocía el derecho también de las mujeres a la tierra. El caso de Ecuador ha sido distinto, el de Bolivia, volviendo un poco, las feministas y las organizaciones de campesinas se alinearon para lograr la inclusión del derecho igualitario en la Constitución del 2009. En cambio, en Ecuador hubo una clara disrupción, una clara pelea entre lo que fue las propuestas bastante occidentales, digamos, en los términos de derechos, y la igualdad y derechos de las mujeres, en comparación a la visión más comunitaria de las organizaciones rurales en el Ecuador. Sobre el chachahuarmi, debemos mencionar que ha sido interpretado como jerárquico sin noción emancipadora de complementariedad. ¿Eso qué quiere decir? Que varias feministas decoloniales y también algunas otras feministas han manifestado que el chachahuarmi más bien es un concepto desmovilizador, porque al ser un deber ser, ¿no?, que se manifiesta en el discurso de muchas defensores del buen vivir, pierde, ¿no? O sea, se convierte en un elemento desmovilizador de las mujeres, ¿no? Es un deber ser, así debe ser. En las comunidades indígenas reina el chachahuarmi, este principio de complementariedad, y por lo tanto no hay más que discutir, ¿no? Y así se ha dado incluso en las asambleas. Entonces aquí las mujeres indígenas enfrentaron los etnocentrismos de los feminismos hegemónicos, así como los esencialismos, y también el rechazo de algunos sectores de los movimientos indígenas en sus países, porque ellas mismas estaban en ese balance entre ser mujeres y ser indígenas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Lo que no siempre las ponía en una situación confortable. Entonces tenemos que la propuesta moderna socialista es la más difundida por los gobiernos, en su caso por Correa, y cuando fue también los gobiernos de Evo Morales, o sea, donde se hablaba de la posibilidad de traducir este vivir bien en legislaciones específicas. Tal vez en Ecuador lo más resaltante, digamos, es la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género del 2014 al 2017, y en Bolivia la Ley de Despatriarcalización del 2012. Aquí les recomiendo mucho para ver esta propuesta del buen vivir, así como moderna socialista, los documentos, el trabajo de Silvia Vega, que es la comentarista hoy, porque ella nos muestra también, y como se ve también en estos casos, es que la filosofía y los principios del buen vivir estaban puestos como principios, pero al momento de operativizar estos principios, la verdad es que estos se quedaron bastante cortos, por lo menos aún más en el caso del Ecuador, ¿no? Entonces, ha habido un uso muy extendido, pese a todo lo que se habla del buen vivir, de conceptos como derechos iguales, género, y se volvieron a adoptar estas nociones, pues, hegemónicas, ¿no es cierto? Y hubo una resistencia en ambas asambleas para discutir las raíces de la posición subordinada de las mujeres en realidad, ¿no? Entonces, en el Ecuador, sobre todo, el gobierno enlazó las demandas de las mujeres a estas nociones tradicionales, como les había dicho, lo que se muestra en el plan de desarrollo, ¿no? Donde dominan todas estas expresiones. En Bolivia fue un gran avance la aprobación de la ley de despatriarcalización, donde se creó una unidad de despatriarcalización, así también como un servicio plurinacional para las mujeres y la depatriarcalización, ¿no?
pero la verdad es que así en general se dio tan poca importancia a estas unidades y tan poco dinero, tan poco presupuesto se asignó a estos, que en realidad fue como un cambio de lenguaje que realmente resultó en las mismas acciones sin llegar a transformaciones más profundas, ¿no? Eso lo podemos discutir. La propuesta posmoderna, por supuesto, evidenció los riesgos de un discurso compuesto por un collage de fuentes teóricas, ¿no? Etiquetando algunas como indígenas o posmodernos, y esto ha desmovilizado a muchas mujeres, ¿no? Descartando las afirmaciones críticas feministas, calificándolas de diferencias culturales. Aquí vamos en que como todo es aceptable y todo tiene que ver con la cultura, ¿no? Se desmoviliza las demandas de las mujeres. También hay un encuentro de diferentes perspectivas, ¿no? Y esto se convirtió en un escenario de contestaciones y en algunos casos, ¿no? En una confirmación de las agendas de desarrollo convencionales. O sea, ante tantas diferentes perspectivas, primó el discurso hegemónico. Y bueno, finalmente el ecocentrismo, sabemos que fue esa discusión de si fue una estrategia discursiva, ¿no? Realmente, puesto que en la realidad la economía extractivista sigue predominando tanto en Ecuador como en Bolivia. Así que voy a terminar con tres elementos de discusión, que en la práctica la resistencia no se alinea con denominaciones cerradas, ¿no? Como moderno, occidental o indígena, pero al resistir esa carga de opresión, ¿no? Las mujeres del sur global han adoptado y adaptado diversas nociones y prácticas. Ahí podemos recordar lo que decía Lugones sobre el locus quebrado, ¿no? Es estar en una situación donde muchas identidades se cruzan para generar nuevas formas de resistencia. Y tenemos que el buen vivir, bueno, un significante sin significado, ¿no? Finalmente lo que hace es, al final, condonar, ¿no? Todo este discurso hegemónico y adquiere sentido e identidad en el discurso político, donde prima, ¿no? La fuerza de quien tiene el poder, ¿no? Que domina el discurso. Y a falta de herramientas concretas para su implementación, el ideal de igualdad y armonía entre hombres y mujeres ha sido completamente superado por contradicciones entre leyes y prácticas y fracasó en despegar. Esta es la última diapositiva donde concluyo en que este trabajo subraya el carácter progresista, ¿no? De las perspectivas feministas, ¿no? En oposición a descripciones binarias de moderno versus de colonial u otros, como si este último estuviera desarraigado de la modernidad. Recordemos lo que decía una autora, ¿no? El feminismo es la hija rebelde de la modernidad. No podemos cortar estos procesos históricos de reflexión, de donde también emerge el feminismo decolonial. Y contesto a las preguntas planteadas al principio, afirmando que ninguna de las construcciones teóricas del buen vivir ancestral, moderna, posmoderna, se ha hecho realmente operativa para eliminar las raíces del patriarcado o del proceso colonial. Y que el feminismo decolonial es el enfoque feminista más relevante por sus coincidencias que vimos acá, para enfatizar el potencial utópico y político del buen vivir, ¿no? Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Denise, por tu exposición. Antes de continuar, les invitamos a todos los participantes que vayan dejando sus consultas y comentarios en el chat de Zoom, ya que luego de la participación de las comentaristas se abrirá un espacio para que se puedan responder y discutir los comentarios y preguntas. También les pedimos, por favor, que mantengan sus cámaras y micrófonos apagados. Para comentar el documento, hemos invitado a dos distinguidas profesionales que aportarán con su valiosa perspectiva al documento presentado. Primero tendremos los comentarios de Silvia Vega Ugalde. Ella es profesora titular de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, desde el año 2000.
Es doctora en Ciencias Sociales con especialización en estudios andinos por la Flaxo de Ecuador. Tiene una maestría en Historia con mención en Historia Andina, también por la Flaxo, y es doctora en Sociología por la Universidad de Cuenca, de Ecuador. Investigadora social en temas de historia política del Ecuador, políticas públicas, economía social y solidaria y género, autora de numerosos libros y artículos en estas materias. Es también miembro del Grupo de Investigación en Economía Social y Solidaria de la Universidad Central del Ecuador. Adelante, por favor, Silvia. Muy buenas tardes, buenas noches, queridas y queridos amigos. Pues yo les hablo desde Quito, Ecuador, y primero quiero agradecer muchísimo la invitación de Fernanda para participar en este conversatorio y poder comentar un texto tan interesante como el que nos ofrece Denise y Eva a todas las instituciones que hacen parte de esta iniciativa, pues una felicitación por esa iniciativa y muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar felicitando realmente a las autoras por el texto que nos proponen, puesto que creo que es un texto que ordena bastante sistemáticamente tanto los postulados del buen vivir en sus variantes, como los del feminismo y en particular del feminismo decolonial, y también los dilemas presentes en el diálogo entre ambos, ¿no? Entre ambos conceptos, entre ambas visiones, teniendo claro como telón de fondo la enorme polisemia que tienen estos conceptos, tanto del buen vivir como de los feminismos. Entonces creo que es un texto que aporta, además por su amplia revisión bibliográfica, a una comprensión bastante clara, digamos, de estos dos grandes paradigmas y me parece muy útil, ¿no? Muy útil tener esa síntesis. Em, Mis observaciones, mis comentarios van a centrarse básicamente en dos aspectos, Denise. Eh, Ustedes hacen dos preguntas, creo que cambiaste un poquito ya las preguntas en la presentación de las que están en el texto. A mí me parecía justamente que podíamos distinguir las dos preguntas como la una teórica, ¿no? Orientada a si son los postulados del feminismo decolonial y de los protagonistas del buen vivir suficientes para completar una utopía conjunta, digamos, un marco conjunto. Esa era un poco la cuestión teórica que encontré en el texto. Y la otra pregunta más práctica que tenía que ver con si es que la inclusión del buen vivir en las constituciones de Bolivia y Ecuador han respondido realmente a las preocupaciones expresadas por las mujeres durante su elaboración. Entonces, sobre lo primero, eh, mirando desde acá, desde las discusiones de la academia, digamos, en el Ecuador, eh, no sé si como así una panorámica de la discusión académica a nivel latinoamericano, creo que la primera pregunta no es ya una pregunta demasiado motivadora, al menos en el tiempo actual. Creo que quizá todo esto del buen vivir, del summa camaña, del summa causa, para quienes vivimos en la práctica en estos países donde esto se ha intentado aplicar, es bastante menos prometedor que lo que aparece como conceptos para la gente que está en el primer mundo. Entonces yo creo que allá más como una visión un poco romántica, utópica, se ve como relevante, digamos, una discusión propiamente teórica sobre estas bases epistemológicas, en fin, que yo creo que por nuestro medio por acá ya no es una discusión eh, demasiado relevante, digamos. Me parece mucho más importante la discusión en torno a la pregunta más bien práctica, ¿no? A la segunda pregunta. Entonces, las dos observaciones principales que yo tengo para comentarte esta noche es que, bueno, el texto hace un acercamiento, una apreciación
en torno al buen vivir, que fue obviamente el concepto central en las dos constituciones de los dos países, pero como que uno siente que se les pone en un mismo nivel a Ecuador y Bolivia, o no, no sé si en un mismo nivel, sino que se los ve como equiparables por el hecho de que el concepto está en sus constituciones. Pero en realidad son dos realidades profundamente distintas, ¿no? Yo creo que em, en el propio momento de despliegue principal, digamos, en los años de los gobiernos de Correa y Evo, en el caso ecuatoriano, el tema propiamente del suma causa y de la visión como de colonial, etcétera, no estuvo muy presente en nuestra discusión porque debemos recordar que el propio gobierno de Correa puso muchas distancias con el movimiento indígena, que podría ser, digamos, el que pusiera al orden del día esta perspectiva, esta discusión. Hubo un creciente distanciamiento del gobierno de Correa con el movimiento indígena y también dentro de Alianza País un distanciamiento de aquellos militantes más convencidos, digamos así, de esta visión alternativa al desarrollo, posmoderna, recuperadora, digamos, de los valores ancestrales. Poco a poco fueron perdiendo, digamos, importancia dentro de la actoría del gobierno de Correa y entonces incluso en ese periodo la fuerza, la discusión que sí hubo en Bolivia, creo que en el Ecuador no fue similar. Entonces no es posible equiparar esas dos realidades de la misma manera, ¿no? Yo justamente en el texto que ustedes citan y que escribí en el 2014, yo veía con sana envidia, digamos, lo que estaba pasando en Bolivia, con toda esta discusión orientada a la despatriarcalización que implicaba pues como la asimilación de un concepto tan fuerte del feminismo como es el patriarcado, ponerlo en el corazón de la discusión vinculada a descolonización. Eso para nosotros era una cosa gigantesca, o sea, un salto enorme que ni de lejos en el Ecuador se experimentó, ¿no? Y claro, después, cuando ya viene Moreno, cuando viene Lazo, cuando tenemos ahora al presidente Noboa, pues esta cuestión del buen vivir más bien está totalmente venida menos por el anticorreísmo y la polarización enorme que se ha generado en el Ecuador. Entonces, más bien una discusión que se la deja como irrelevante, como la discusión del pasado, como una discusión que en realidad ya no interesa hacerla en el medio, digamos, ni siquiera académico, ¿no? Menos aún, digamos, de los círculos de las élites, en fin. Entonces, esta primera cuestión me parece importante porque sí creo que hay que pues distinguir los procesos y distinguir las realidades tanto tal como se dieron en su momento, pero también como las repercusiones. No sé, yo lamentablemente después de mi tesis que terminé en el 2016 sobre economía solidaria y comunitaria en Ecuador y Bolivia, no he estado lamentablemente muy conectada ni siguiendo muy de cerca la realidad boliviana y entonces no sé cuánta trascendencia tiene hoy en día en Bolivia esta discusión, ¿no? Probablemente sí hayan quedado porque, digamos, los actores indígenas son mucho más relevantes en relación al gobierno, ¿no? En relación, el segundo punto, el segundo aspecto que digamos yo quiero señalar es que em, eh, pensaría yo que la conclusión que ustedes sacan en el documento que tiene que ver con la propuesta, digamos, justamente de un terreno común entre el buen vivir y el feminismo decolonial, la constatación de la hibridación de propuestas entre los feminismos, en general, los muchos feminismos,
por sus distintos orígenes de clase, étnicos, incluso diría yo ahora, y eso se ve bastante en el Ecuador, feminismos distintos desde el punto de vista etario, de las edades, de las feministas. eh, Creo que ese terreno común que hay que buscar, que efectivamente en la práctica se va dando, es indispensable. O sea, comparto plenamente la conclusión que sacan ustedes en el documento e incluso, digamos, la extiendo al tema de otros actores, ¿no? Ni siquiera solo entre feministas y y portadores, digamos, o quienes están abrazando el concepto del buen vivir. Creo que hay toda una gama de trabajadores, de subempleados, de gentes de los migrantes, familias de migrantes, los jóvenes, etcétera. O sea, todos eh, para poder resistir, para poder hacer frente a las tendencias actuales, digamos, del sistema capitalista dominante. Creo que tenemos que encontrar ese terreno común y esa es una tarea, digamos, súper importante, tanto desde el punto de vista de la convergencia de las propuestas, de las demandas, de las visiones más epistemológicas y políticas, pero como ustedes dicen, es un tema sobre todo de alianzas físicas, materiales, yo diría políticas. ¿No? Fundamentalmente no es un tema solo de confluencias epistemológicas de las ideas, es sobre todo una cuestión de búsqueda de puentes, de acercamientos, ustedes dicen físicos y materiales, porque incluso es importante ir perdiendo esas desconfianzas, esos temores que se han ido generando como barreras entre las distintas corrientes de los feminismos, entre las distintas corrientes del movimiento indígena, etcétera. Pero eso nos lleva sobre todo, y esta es otra cuestión que me parece que hace falta, digamos, en el texto, que si queremos hablar de esta hibridación de propuestas en una alianza práctica, que es sobre todo política, por lo tanto implica la construcción diaria en medio de las luchas que se van levantando, un aspecto clave es el análisis de los actores, que yo no encuentro en el texto. O sea, es un texto que está básicamente centrado en los paradigmas, en las ideas, pero yo recuerdo y mencionaba, por ejemplo, en mis textos que refieren a Bolivia, pues yo quedé maravillada del poderío, de la importancia de los actores y actoras que encontré en Bolivia, ¿no? La Confederación de Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, la CENAMIF, la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia, las mamatallas de la CONAMAC, y en ese entonces había, no sé si sigue habiendo, esto estoy hablando del 2013, había una importante alianza de 16 grandes organizaciones de mujeres que se llamaba Alianza de Mujeres, que incluso tuvieron incidencia en las cartas de autonomía de algunos departamentos y tal. Y esa fuerza, ese poderío que acá no lo tenemos en el movimiento de mujeres, en el caso ecuatoriano, creo que es fundamental para pensar, digamos, en este segundo aspecto que propone el texto, que es el de buscar las confluencias, las hibridaciones, las alianzas porque digamos, depende, ¿no es cierto?, de eh, cómo están los actores, cómo está su desarrollo organizativo, cómo está su consolidación o no, su debilidad o su fortalecimiento. Ese análisis es fundamental y además otro análisis que me parece que es también clave, que es el Estado. ¿Qué está haciendo el Estado hacia los sectores sociales, ¿no? En el caso, digamos, de Bolivia, que entiendo hubo de alguna manera con el actual gobierno una cierta continuidad del gobierno anterior, probablemente no se distingue tanto la diferencia como acá en el Ecuador, que hemos tenido gobiernos de un signo totalmente distinto al de Correa, y entonces se siente quizá mucho más el cambio drástico que hay del propio discurso estatal. Entonces, es importante para saber la posibilidad de éxito de esas alianzas,
de los actores sociales, también en qué marco estatal y con qué prioridades estatales se está jugando. Nosotros acá en el Ecuador, por ejemplo, hoy tenemos el famoso estado de guerra, o sea, el tema principal es la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, contra las bandas, y en el campo económico es el avance eh, acelerado del tema de la producción minera y de la producción petrolera. Entonces, claro, los pueblos indígenas están como pueblos defendiéndose respecto al tema del extractivismo, y allí obviamente el tema de género otra vez ha quedado reducido casi ha desaparecido, porque las propias mujeres indígenas de los territorios, especialmente amazónicos, están luchando por la defensa de sus territorios frente a esta avalancha, digamos, del extractivismo, ¿no? Entonces, me parece que, pues claro, no se puede pedir todo a los textos. Creo que este hace un papel muy importante, como dije al principio, de solidificar y sintetizar adecuadamente una discusión teórica, conceptual, pero para poder viabilizar la segunda conclusión que tiene el texto en relación a esta necesidad de los puentes y las hibridaciones, creo que es fundamental hacer, sería la invitación a que el segundo artículo o el siguiente artículo que hagan las autoras sea justamente de este análisis de cómo están posicionados y posicionadas los actores y actoras que serían los que lleven adelante, digamos, estas alianzas nuevas, ¿no? O que reconfiguren las antiguas alianzas, pero en las nuevas coyunturas. Eso es lo que te podría decir mi estimada Denise, y nuevamente felicitaciones por el texto. Muchas gracias, Silvia, por sus valiosos comentarios. Ahora presentamos a Ara Hosmith Lambertín, quien trabaja como investigadora, escritora y periodista independiente. Su investigación gira en torno a temas de conocimientos y memorias para la vitalidad, sobre todo en la Amazonía. También apoya procesos educativos y prácticas curatoriales. Ha publicado crónicas en medios nacionales e internacionales y recibido becas de la Fundación Gabo de Colombia, Fundación para el Periodismo en Bolivia y Climate Tracker en Chile. Recibió el grado de Magna Cum Laude en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, en Colombia, y obtuvo una maestría en Estudios del Antropoceno Geografía de la Universidad de Cambridge. Adelante, por favor, Ara. Muchísimas gracias, Carlos, y a todas las presentes. Gracias, Denise, y también a tu compañera Eva por haber escrito esto e invitarnos a sostener una conversación, sí, sobre algo que a mí me interesa particularmente, que es cómo hacer los feminismos y cómo vincularnos, ¿no? Los feminismos como una práctica relacional y concreta y material también, ¿no? A mí me gustaría comenzar eh, la conversación y mi comentario bajo una de las conclusiones más fuertes que da el texto, y es que ustedes sientan las bases para decir que las reivindicaciones del buen vivir no pueden estar en, no pueden posponer las demandas de las mujeres. Entonces pienso, y cito ahora el texto mismo, que dice: a pesar de la relevancia del buen vivir para las políticas públicas en Bolivia y Ecuador, existe una brecha considerable entre las reivindicaciones del buen vivir y su potencial para responder a las demandas específicas de las mujeres. Las conceptualizaciones del buen vivir no deben ser un horizonte que posponga indefinidamente las aspiraciones de las mujeres, sino una realidad cotidiana respaldada por políticas y acciones explícitas del Estado. Quisiera, digamos, aquí preguntarnos por qué el buen vivir no puede responder a estas demandas de las mujeres. Y es que al menos, y voy a empezar a llamarlo vivir bien, porque en el contexto que yo conozco es el de Bolivia, y es vivir bien
como sí, un proyecto y un discurso estatal, el vivir bien. Entonces, en este caso se sienta en las bases de lo que tú llamas el vivir bien del moderno socialista, ¿no? Entonces, pensando el vivir bien como un proyecto estatal, en el sentido concreto de por qué nos responde el buen vivir a las mujeres. Entonces, creo en primera instancia que el artículo, si bien hace un análisis filosófico, teórico y con ejemplos prácticos históricos de la Constitución, tiene un enfoque centrado en el Estado, ¿no? Y creo que hay que pensar bajo qué circunstancias y en qué contextos los feminismos se acercan a reestructurar el proyecto estatal como porque no todos los feminismos, ni no solo el feminismo o los feminismos decoloniales, una de sus disputas es el Estado, ¿no? Y no es ni la única ni el único espacio. Entonces, ¿cómo pensar en el Estado si el vivir bien se ha consolidado como un discurso estatal? ¿Cómo pensar en el Estado sin quitarle importancia a otros espacios vitales y políticos que ocurren por fuera de él? Entonces, incluso al nombrar el vivir bien es con mayúsculas, es un proyecto trascendental, ¿no? Como que es un proyecto macro y grande, mientras que los feminismos, desde su lenguaje mismo, se escriben con minúsculas, son lugares más, sí, más particulares y singulares en las formas de relacionamiento, al menos así lo entiendo yo. Entonces, esta actitud del vivir bien, de otorgar sentidos trascendentes y muy grandes a cosas que podrían ser muy prácticas. Y esto en Bolivia, digamos, del vivir bien y la política de descolonización lo han estudiado mucho, por ejemplo, Nancy Postero, antropóloga que trabaja, si no me equivoco, en la Universidad de San Diego en Estados Unidos, tiene un libro que se llama El Estado Indígena, que muestra cómo el vivir bien y la descolonización se han vuelto un aparato de performance y performatividad estatal y folclorización de identidades supuestamente intocables, inamovibles. Entonces, y es una estrategia discursiva, o al menos eso muestra Nancy Postero. También Alison Spedding ha realizado múltiples críticas al concepto y a las discusiones sobre descolonización, porque se vuelve algo sin incidencia fundamental en políticas efectivas para pensar cómo nos relacionamos de cierta manera societalmente, ¿no? Y ahí estaba revisando el otro día y me encuentro una serie de artículos sobre vivir bien y me acuerdo que el Ministerio de Relaciones Internacionales de Bolivia publica 220 páginas de vivir bien, la política internacional de vivir bien. Y esto se ha ido discutiendo en Bolivia, que el vivir bien se ha vuelto como una imagen del Estado hacia afuera y del Estado hacia adentro se manejan otros discursos de desarrollo, de salir de la pobreza, el vivir bien como un discurso de Bolivia para afuera, mientras que de Bolivia para adentro la lógica es otra. Y hay un trabajo de Fernando Molina que creo que se llama A 12 años de la llegada de Evo en la revista Nueva Sociedad. Y quisiera concentrarme ahí que en la fotografía de este artículo es de los primeros años si no me equivoco, del gobierno de Evo, y que ahí está su rostro y dice pan, techo, trabajo para vivir mejor. Y en el documento del Ministerio de Relaciones Internacionales de Bolivia hay todo un capítulo que se llama Vivir bien no es vivir mejor. Entonces hay así a mí sí pienso que materialmente el discurso de vivir bien es ahora un discurso, un proyecto estatal con mayúsculas, ¿no? Vivir bien, que se hace de aquí para afuera. Y
En ese sentido, a mí me gustaría conversar, y esto para mí sería un lugar de debate y de conversación de ideas y compartir experiencias. Y es que ustedes dicen que, y aquí cito su artículo, es posible afirmar que el buen vivir dentro del marco de la modernidad racional ha sido capturado por los gobiernos para crear un horizonte de relaciones armoniosas cuya formación ya no está en manos de mujeres ni de hombres, sino de un proceso abstracto de descolonización y despatriarcalización liberado por el Estado. Ninguna de las construcciones teóricas en torno al buen vivir, ya sea conceptualizado como ancestral, moderno o posmoderno, se ha hecho operativa para eliminar las raíces del patriarcado. Entonces, aquí, digamos, si bien ustedes, o sea, ahí creo que todas coincidimos que no puede haber una descolonización que sea abstracta, ¿no? Ni tampoco una despatriarcalización que sea abstracta. Son cosas sumamente concretas y acuerpadas. Entonces, al hablar de abstracción, y que ha fracasado para eliminar las raíces del patriarcado, es porque volvemos a esto, ¿no? Que es un proyecto, un discurso y una burocracia y un performance. Pero a mí sí me interesa discutir cuál es pensar políticas públicas reales en el espacio macro, la mirada desde el Estado, como la mirada macro, cosas prácticas para pensar qué sería algo que llamamos despatriarcalización o descolonización, que realmente no es tan fácil, porque la colonialidad no es algo que vive no es como este órgano te saco y ya estás descolonizado, ¿no? Es así, permea muchas formas de estar, entonces es un laboratorio donde no tenemos respuestas ni recetas tan claras. Entonces, pensando, digamos, en un ejemplo de descolonización concreto que puede habitar una práctica estatal macro, porque otra vez pensando como un municipio, un departamento, una provincia, son entidades territoriales muy grandes, ¿no? Quisiera, por ejemplo, aunque no estoy de acuerdo con todo lo que Alison Spedding dice en su artículo Somos lo que comemos, una crítica a los discursos de descolonización alimentaria o algo así. Ella habla de un ejemplo que podría ser una política descolonizadora en el Beni para superar las inundaciones, digamos, y que no se muera todo el ganado, aunque el ganado tiene toda una serie de problemas extractivistas, de colonización y ambientales, pero ella piensa que un proyecto de descolonización real sería aplicar tecnología ancestral como la que existe en Mojos, por ejemplo, un conocimiento concreto y real de hacer una forma de gestión del territorio junto con ciertas tecnologías modernas que puedan acelerar o ayudarnos en el proceso. Entonces, suponiendo, y ahí cito a Spedding, suponiendo que el proyecto de evitar inundaciones, por ejemplo, suponiendo que el proyecto esté fundamentado en la recuperación de la tecnología ancestral de los ancestros perdidos en el Beni, exigirá que el actual gobierno o cualquiera que estuviera en el poder asuma en serio la posición indigenista y descolonizadora. Es decir, que intenten implementar en la práctica y en gran escala, viendo como un Estado, en palabras de James Scott, una solución originada en técnicas prehispánicas, aunque agilizadas con la tecnología moderna, la misma tecnología que, aplicada a un contexto de crisis que en sí es 100% actual, las inundaciones del cambio climático, debido al mismo uso de esa tecnología. Significa buscar indicios de solución en etapas pasadas anteriores a la invasión colonial. No tiene nada que ver y con esto no estoy de acuerdo, de hecho, pero ella dice, no tiene nada que ver con la economía de la reciprocidad y menos de la espiritualidad, o summa camaña, un concepto de buen vivir supuestamente opuesto a la vida occidental capitalista, sino apunta a la implementación práctica de soluciones de vida que combinen en pie de igualdad insumos procedentes de culturas y conocimientos indígenas con las tecnologías, el financiamiento y el contexto político determinado por un mundo
cuyo marco definitivo, nos guste o no, es lo que se suele denominar como occidental. Entonces, a mí me parece fascinante porque la descolonización es entender el conocimiento y el valor de un sistema de relacionamiento sobre un territorio que es como pensaban antes el territorio de Mojos, por ejemplo, y del Beni, y cómo lo gestionaban y administraban. Y pensando en despatriarcalización, que no está, que es desde mi postura más antigua que la colonización, el patriarcado, ¿cuáles son los saberes de las mujeres y cuáles son sus demandas que pueden hacer políticas públicas para tener una buena vida, ¿no? O una vida menos violenta también y menos desigual? En temas de salud es clarísimo que hay un montón de iniciativas y de intentos por pensar cómo los conocimientos de mujeres sobre la salud, sobre los cuerpos, sobre el alimento, pueden incidir en políticas públicas reales. Ustedes hablaban de ejemplos de la necesidad de educación y libertad sexual, desde dónde hablamos para las cárceles y las políticas de droga como un espacio de descolonización y despatriarcalización, de las cárceles de mujeres y cómo son la mayoría de las mujeres, por ejemplo, que entran a la cárcel por una política de drogas colonizadora y por ser mujeres en situación de pobreza. El tema de justicia, y bueno, y es un tema que a mí me sorprende, digamos, que no esté en el texto, y es pensar el cuerpo con el territorio, ¿no? Que son demandas. Ustedes hablan mucho de la importancia que las mujeres han tenido dotación de tierras, como un lugar donde la desigualdad se cambia de estructura. Entonces, pero sí, cuáles son políticas concretas de la defensa de mujeres de sus territorios, de quienes cuidan y quienes defienden frente a proyectos extractivismo. Entonces, creo que aquí con esto quiero decir que hay un ámbito de debate que a mí me parece fascinante, que es cosas concretas para pensar en una igualdad de conocimientos, que sería una política descolonizadora entre cómo se hace en Occidente y cómo se hacía a lo precolonial, digamos, o en el momento de la colonización, y cómo eso en la mirada del Estado macro, cómo que se puede hacer. Pero entonces, pero aquí, y eso para mí es importante destacar como debate, si nos preguntamos qué es descolonizar y qué es despatriarcalizar, uno de los ámbitos es desde el Estado. Pero hay muchos ámbitos de la vida donde se están jugando relacionalidades muy importantes para poder tener aquello que llamamos una buena vida, y que cada quien le das, pues no cada quien, pero que una vida con menos violencia, donde tus saberes sean validados, donde tú puedas acceder a educación, a justicia, bueno. Entonces, ¿cuál sería el peligro de centrarnos únicamente en el Estado como lugar de hacer políticas públicas macro y no ver los espacios autogestivos o los espacios donde hay otro tipo de relacionalidad para descolonizar y despatriarcalizar? Y que son muy prácticos estos espacios, ¿no? Bueno, creo que me queda poco tiempo, pero sí quisiera cerrar esto pensando que ustedes, y así como lo nombraba la anterior comentarista, ustedes hablan del concepto de utopía, ¿no? Como el buen vivir y las feministas decoloniales tienen horizontes y principios de utopía en común. Y me hace pensar si una utopía realmente puede ser pensada a nivel estatal, porque a nivel estatal son políticas públicas muy concretas para salud, educación, trabajo, justicia, pero pienso que la utopía como proyecto macropolítico que implica pensar el Estado es un proyecto de hegemonía y un proyecto, digamos, confusionista o nacionalista, bueno, o plurinacionalista, pero ¿cuáles son las tensiones y contradicciones que puede ser pensar lo utópico a un nivel tan grande y tan absurdo, tan gigantesco como es el aparato estatal, ¿no? Pienso la utopía, digamos, en espacios micropolíticos que se gestan, porque son espacios de cercanías afectivas
distinto a un proyecto imperial o un proyecto estatal, donde hay relaciones de dominación mucho más violentas y más fuertes. Como la micropolítica nos permite entender relaciones mucho más cercanas desde nuestras singularidades. Em, y entonces, ¿en qué sentido en qué contextos tiene sentido hablar de utopías para podernos cuidar mejor? Porque la política del Estado no es es macro, ¿no? Es como dice Jem Scott, es mirar desde el Estado, es mirar territorios muy amplios y hacer políticas públicas muy grandes, ¿no? Ya sea un municipio o ya sea un departamento, o ya sea desde el Estado central. Y para esta utopía a mí me interesaría preguntarles a quienes están aquí, a ti también, Denise, cómo estas utopías pueden, tú hablas de la necesidad de la formación de alianzas estratégicas como forma de alcanzar esto. Y yo pienso, al menos es algo en un compromiso, que desde la investigación es una alianza estratégica, posicionarnos como investigadoras que piensan los feminismos o son feministas, como cómo hacemos investigación para hacer estas alianzas estratégicas, por ejemplo, de las que se habla en el texto, cómo son los feminismos desde la academia, cómo son estas apuestas prácticas desde la academia para estudiar e investigar los lugares con los que estamos vinculadas, en este caso con espacios de mujeres, espacios de memoria, para mí, digamos, espacios sí, de pensar los conocimientos también. Entonces, sí, a mí me interesa pensar eso, cómo son estas alianzas estratégicas, pero con un caso particular, que es el que nos reúne aquí, que es un espacio académico, ¿no? Sí, entonces sí, creo que lo voy a dejar aquí y les agradezco mucho por la escucha. Muchas gracias por los valiosos comentarios, Sara. Antes de continuar, queremos solicitarles, por favor, puedan llenar el formulario de evaluación del taller de investigación aplicada. Una vez terminado el evento, este enlace va a estar disponible en unos segundos en el chat de la sala de Zoom. Y les pedimos, por favor, puedan llenar este formulario, ya que sus comentarios son muy importantes para la constante mejoría de estos talleres. Entonces, a continuación, podemos abrir tal vez un breve espacio para Denise para responder a los comentarios, a contar algún detalle y continuamos con la participación del público. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Yo realmente estoy fascinada y agradecida por los comentarios de Silvia y de Ara, cómo puede dar lugar a tanta riqueza de reflexión. Este texto pensado como una reflexión simplemente. Y para referirme muy brevemente a tres de los comentarios, Silvia, yo creo que sí tienes mucha razón. Nos hemos quedado muy cortas en hacer la diferenciación histórica, descripción probablemente sociocultural, incluso que explica el desarrollo diferente, eh, tanto bueno, el origen y el desarrollo diferente de las asambleas y sus resultados, ¿no? Para mí, solamente el hecho de que en el Ecuador, en el censo del 2010, creo que fue solamente el 7% de la población se declaró indígena, mientras que en Bolivia fue el 41%, ya es un hecho que marca una diferencia enorme, ¿no? Las características de las reformas agrarias que en Bolivia se dieron de manera tan ejemplar hasta en el mundo entero por su radicalidad, ¿no? Que no fue el caso del Ecuador. O el caso, por ejemplo, ya viendo diferencias negativas, digamos, de la violencia, ¿no? De las mujeres, ¿no? Hacia las mujeres, que el 2022 los feminicidios en Ecuador y en Bolivia, Bolivia ocupaba el segundo lugar y Ecuador el quinto lugar en Sudamérica, ¿no? Entonces, pese a, digamos, avances en ciertos aspectos, hay también
características que a uno le hace preguntar, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que pese a estos avances todavía, ¿no? haya estos otros rasgos tan violentos hacia las mujeres y las diferencias entre ambos países, por supuesto. Tomo y recojo ese tu comentario tan valioso. Em, Sobre la hibridación de los feminismos, por supuesto, pienso que más que hacerlos y buscarlos, también hay que reconocer que ya existen, ¿no? En los discursos reivindicativos, porque no somos esencialistas cuando vamos a defender nuestros derechos o lo que nos corresponde. Entonces, esa hibridación ya existe y también tomo ese tu comentario para ver cómo esto puede seguir adelante, ¿no? Cómo esta hibridación, sobre todo en la observación que haces respecto al análisis de actores, que ojalá dé para un segundo artículo, como lo mencionas. Y sobre los comentarios de Ara, pues me parece tan interesante esta pregunta que nos hace así de una manera tan em, cándida y tan honesta de a ver cómo podemos hacer entonces, ¿no? Para aterrizar todo esto. Y esta mañana hablábamos un poco con Fernanda sobre estas políticas de Estado que deben ir más allá de estos clústeres, de estos pedacitos, ¿no? Hago así, hago un poquito aquí, hago un poquito allá, sino realmente cómo van como políticas de Estado en lo social, en la jerarquización del trabajo de las mujeres, la acción sobre la violencia, temas de salud que mencionaste, en lo económico, en la economía del cuidado, el acceso a la tierra, a los alimentos, en lo ambiental, ¿no? Respeto a los derechos en los que se está trabajando mucho, sobre todo en Colombia y en Brasil, ¿no? Respecto a los derechos de los ríos, de los territorios, como sujetos de derecho, en lo tecnológico que mencionabas también. Entonces, yo me quedo más con preguntas que con respuestas, ¿no? Voy a seguir pensando en todo esto y les agradezco porque va a servir para profundizar, tal vez para rearmar todo este artículo y volverlo a pensar y para seguir discutiendo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Entonces, a continuación, abrimos el espacio para preguntas abiertas del público. Entonces, les pedimos, por favor, a los participantes que levanten la mano con el botón que se encuentra en la parte inferior de la ventana de participantes o que activen su micrófono para poder hablar, hacer alguna consulta o comentario. Bien, yo me animaría entonces. Adelante, por favor, doctor. Primero quiero agradecer, ¿no? A Denise, a Silvia y a Ara, ¿no? Por esta presentación que nos provoca, ¿no? A volver a pensar en muchos niveles, ¿no? En muchas claves. Una clave que me parece sí, súper interesante para pensar y que es algo que en realidad siempre me está dando vueltas, que son los distintos niveles del debate del norte, ¿no? Y del sur, ¿no? Eso me parece así, muy interesante, ¿no? Como para hacer para una mirada internacional y un debate académico internacional desde el norte, ciertos temas están hoy vigentes, mientras que en el debate del sur, pero no de todo el sur, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo veo, acabo de participar de un evento desde de la Asociación Latinoamericana de Sociología, cuando veo también estas distinciones, ¿no? Los debates en Bolivia, los debates en Ecuador, que han vivido procesos tan intensos, son muy distintos de los debates, de las preguntas, de las cuestiones que se ponen sobre la mesa desde Brasil, desde Argentina, desde Colombia, desde otros espacios, ¿no? Entonces, eso es algo que me parece, sí, muy interesante como agenda de investigación, ¿no? Estos diálogos, ¿no?
norte-sur global, ¿no? Sobre estos grandes desafíos. Desafíos que implican pensar la crisis ambiental, pensar las desigualdades en plural, pensar los sistemas patriarcales, pensar los sistemas coloniales vigentes en la modernidad contemporánea, en todas sus interseccionalidades, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo que este evento nos está poniendo en primer plano, ¿no? Y eso viene también a colación algo que me parece bien interesante, que es como, y Denise me comentaba, ¿no? Estos días, decía, mira, yo noto como en los debates que se están dando, que ella está participando desde América Latina, trae más lo que se ha mencionado acá, que son los actores, ¿no? Que son los movimientos, que son las experiencias, mientras que los debates del norte, las referencias son más de los mismos autores, ¿no? Son más autorreferenciadas con la literatura. Entonces, eso me parece que es una dimensión importante. La otra que me parece importante es efectivamente el tema que ha puesto sobre la mesa Silvia, que también me llama mucho la atención. O sea, hoy revisando el concepto mismo de buen vivir y también en ese evento que participé hace 2 días, el buen vivir sigue en nuestro plan actual en Bolivia, ¿no? El de 2025, sigue ahí central, ahora con nuevos conceptos, cuando desde el debate nacional académico y de muchos espacios es algo como que ya hay casi una convergencia de ver que el modelo económico, las políticas económicas están totalmente divorciadas, ¿no? De este concepto, de estos principios, ¿no? Entonces, es algo y eso también que se ha hablado, ¿no? O sea, que esto sigue siendo una estrategia internacional que resuena, que sigue resonando y que ahí está. Y por otro lado también los feminismos, ¿no? Y todos los desafíos de la, ¿no? de construcción del sistema patriarcal sobre la mesa, ¿no? Entonces acá, Denise, yo también traería la pregunta de que tenemos, por supuesto, en tu texto están los feminismos en plural, pones mucho énfasis en los feminismos decoloniales, pero también yo creo que en América Latina, como en el mundo, pero poniendo énfasis en América Latina, los movimientos que se autodenominan ecofeminismo, ¿no? O los ecofeminismos, yo creo que tiene una centralidad y por supuesto tiene un diálogo muy grande con los otros, pero ahora en esta lucha contra el extractivismo y esos nuevos conceptos que surgen como cuerpo-territorio, entre otros, gana una ascendencia y una relevancia tanto académica cuanto activista, ¿no? De lucha concreta, como decía Ara, ¿no? En espacios concretos, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ¿no? Y que muchas veces están peleando contra el Estado. Es una referencia importante porque es un actor, ¿no? Que está promoviendo el extractivismo, ¿no? Y que está legitimando estas invasiones o promoviendo a través de su silenciamiento o de su no acción, ¿no? Pero no solo, ¿no? No solo, no es el único interlocutor. Entonces, eso me ha causado y me encantará ver, ¿no? Qué reacciones tenemos sobre estos aspectos que fueron levantados por tu texto y también por las comentaristas. No sé si hay otro comentario, pregunto, yo puedo tal vez comentar un poco también, porque me parece muy interesante eso que planteas. Por supuesto, ahí están los ecofeminismos, la ecología política feminista, muy, muy alineados también a las propuestas, no solo del feminismo decolonial, ¿no? También del buen vivir, pero no ponen en su centro, ¿no? Este proyecto decolonizador, ¿no? Tan presente
también en el buen vivir, ¿no? Que aunque no lo dice explícitamente, nos lo plantea en todas sus discusiones, ¿no? En todas sus conceptualizaciones prácticamente. También tenemos que pensar que el feminismo decolonial es prácticamente nacido, parido desde lo que son los feminismos latinoamericanos, mientras que los ecofeminismos tienen mucho esa mezcla, a veces ese rechazo que se da, ¿no? A lo que es, a lo que ha venido, ¿no? Y lo que es una mezcla, por supuesto, de los ecofeminismos del norte, también, ¿no? Son hijos de los ecofeminismos de Asia, particularmente de Sudasia, ¿no es cierto? Del surasiático. Entonces, dentro de tantas convergencias, por supuesto, me parece, y lo ratifico una vez más, que el feminismo decolonial es el que más se alinea y en el que puede entrar en conversación más directa, con mayor autoridad, con el buen vivir en ese sentido, pero coincido en que habría que también tomar en cuenta estos otros, ¿no? Y sobre lo que tú, y este segundo y último punto, Fernanda, y también Ara lo mencionaba, que el buen vivir es que en realidad se vive, ¿no? Y se experiencia en las localidades, en las comunidades, no en el Estado mismo, ¿no? No es el único interlocutor. Aquí se toma como ejemplo, ¿no? Las asambleas constituyentes, la constitución que se ejercita, es performativa, digamos, desde el Estado, pero hay mucho por hacer ahí, ¿no? Y creo que el artículo que está pendiente con Fernanda, con Estela y con nuestras otras colegas sobre el buen vivir, donde tratamos de recuperar cómo realmente se experimenta desde las localidades el buen vivir, ahí hay muchísima riqueza, ¿no? Y está bien, hay que analizarlo desde los dos puntos de vista. Una autora que no recuerdo ahora nos decía, tenemos que analizar y ver no solo lo que hacen los subordinados, sino también lo que hacen los poderosos y cómo actúan y por qué actúan así. Me parece que sigue siendo importante mirar las miradas desde el Estado también, ¿no? No, muchas gracias. Entonces, antes de continuar, recordarles por favor nuevamente que puedan llenar el formulario de evaluación del taller de investigación aplicada en el enlace que se encuentra en el chat de la sala de Zoom. Entonces, para terminar, invitamos por favor a la doctora Fernanda Vanderley para dar las palabras de cierre del taller. Adelante, por favor, doctora. Bien, llegando al fin de este espacio de discusión y agradeciendo una vez más, ¿no? a la expositora, a Denise, a las comentaristas, Ara y Silvia, por tan interesante y dedicado, ¿no? esfuerzo a este espacio, también a la Fundación Aro, al equipo de la Fundación Aro, al equipo del ISEC que permitieron la realización de este día, como llamamos, ¿no? en la casa. Recordando que ese es un espacio pensado precisamente para tener la oportunidad de discutir documentos de trabajo, ¿no? que pueden ayudar y pueden contribuir a seguir una agenda de investigación, a seguir un proceso reflexivo continuo. Entonces, y eso fue el espíritu hoy, ¿no? Donde tenemos esos diálogos críticos, constructivos, y con esta libertad y esta apertura, ¿no? de la academia bajo el principio del pluralismo. Entonces, eso es un ejercicio eminentemente democrático. Y por eso tan importante, ¿no? Principalmente en momentos como el que vivimos ahora de polarización, de carencia de espacios de argumentación, de visiones distintas que podemos dialogar de la manera como hoy lo hemos vivido. Entonces, con estas palabras, quiero agradecer muchísimo a todo el público que hoy nos ha acompañado acá en el Zoom, como también por las redes sociales, y les invitamos a estar atentos a los futuros talleres de investigación aplicada que seguirán los próximos meses.
Con estas palabras quiero darles una muy buena noche y que sigamos este debate y discusión, y invitando también a la lectura del documento de Denise Avilés con su colega. Silvia y Ara, yo estoy segura que este espacio es una invitación para que sigamos este diálogo y que tengamos la oportunidad de seguir trabajando en estos temas. Muy buenas noches. Buenas noches, Muchas muchas gracias. gracias, buenas noches. Chao, chao.